En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Último día de este mes de marzo, hoy lunes, queremos pedir al Señor por nuestros hermanos que están sufriendo mucho. El viernes pasado hubo un sismo terrible que azotó a Myanmar, el país de Birmania, Tailandia, China y Japón. Pedimos por todos los damnificados, por todos los difuntos, por todas las familias que están sufriendo. Pedimos al Señor pronto se levante. Nosotros mexicanos sabemos muy bien lo que es los sismos y levantarse de las ruinas. Pedimos por la salud de todos los sacerdotes, por todos mis hermanos, por todas las cursillistas del cursillo 1601 que acaban de terminar su encuentro y su bendición, que perseveren todas en el camino del Señor. Y por el próximo cursillo que el próximo jueves, ya mes de abril, comenzaremos. Por todo nuestro trabajo, preparación de Semana Santa, que es mucho, el Señor nos permita tenerlo todo listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más, por este Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esta misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Galilea. Palabra del Señor. La asistencia amorosa y generosa de Jesús en este Evangelio es precisamente entender cómo Jesús, aunque no tiene que ir con una palabra suya, todo se hace, y no escatima su inmenso corazón y su amor. Es compasivo, misericordioso, atiende a los que lo necesitan, transforma la vida de muchos. Qué grande es nuestro Dios por su gran misericordia. Le pedimos que en este momento toque los corazones de los hombres que hacen el mal, nos devuelva al camino del bien, que asista a los que están sufriendo a través de estos sismos o en las enfermedades o en los problemas del espíritu. Que el Señor nos ayude en esta recta final de la Cuaresma, haber trabajado de la mejor manera para poder dar unos frutos. Él espera frutos, ya nos lo dijo el domingo anterior, ¿verdad? Antes de hablar del Hijo Pródigo. Pedimos al Señor que nos permita darle a Él lo que Él nos pide, darle efectivamente ese trocito de santidad en nuestro corazón que debemos de trabajar a su imitación. El Señor lo permita en el Evangelio de hoy. No se olviden de mandar sus intenciones. En el tema de hoy vamos a hablar de la moral y sus desviaciones. La moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos en su orden hacia el fin sobrenatural. La moral es aquella parte de la teología que estudia esos actos humanos. La moral ayuda al hombre a guiar sus actos en una ciencia práctica. El hombre necesita de una forma objetiva que le indique lo que debe hacer y lo que debe evitar para poder alcanzar su fin, la salvación. La anarquía dice: haga lo que se les pegue la gana, o la malentendida libertad. Así no es. Los actos humanos que se pueden valorar moralmente son aquellos que el hombre ejecuta con conocimiento y con libre voluntad. Se valoran su moralidad y sobrenaturalidad, porque son los que acercan o alejan al hombre de su posibilidad de alcanzar la vida eterna. Si observamos a nuestro alrededor, veremos que hay diferentes tipos de comportamientos entre los hombres que hacen que en ocasiones se pierda la brújula y se tengan conductas basadas en propuestas morales equivocadas. Propuestas equivocadas morales, por ejemplo, el relativismo, tendencia a considerar que todo y cada uno tiene la razón. Si todos tenemos la razón,
Cuando esta verdad vaya en contra de la doctrina, todo es relativo, pero sabemos que no todo es relativo, existen valores fundamentales e innegables. Esto es muy común en ideologías, incluso en la New Age. Digan todos, hagan lo que quieran y ya. El idealismo, que no es otra cosa que la filosofía de las cosas bonitas, de las grandes ideales, pero nunca se aterriza, se cree conocer todo lo que está mal, pero no se hace nada para remediarlo. Otra perversión es la libre interpretación de la Biblia. Cada quien interpreta las cosas como quiere. Para leer la Biblia hay que hacerla primero con fe, ¿verdad? Conociendo el contexto global, no con mi intelecto únicamente, yo me dice cualquier cosa y ya, siempre con referencia a Cristo y con la guía de la iglesia, formarme bien, no es nada más leerla así, por eso no la entendemos, necesitamos un buen curso. La vivencia de la religión como sentimiento. Se vive según se siente, lo que resulta agradable se acepta, lo difícil de aceptar o entender se rechaza. Así se elimina la revelación de Dios en los aspectos difíciles de entender. El sentimentalismo es un gran enemigo de la vida espiritual. El racionalismo, otro error. El origen filosófico de esta corriente. Solo se acepta lo que se puede entender con la razón, lo que se puede comprobar. No hay nada sobrenatural, el hombre debe reconocer sus limitaciones, su incapacidad para comprender muchas cosas. No es Dios. Entonces, como no veo a Dios, no existe Dios. Materialismos o secularización, que no es otra cosa que el olvido de Dios. Dios no es parte de la vida diaria, solamente se le recuerda en la iglesia o en ciertos ambientes. Se vive como si Dios no existiera. En este olvido generalizado se presenta una nueva moral donde no hay que dar cuentas a nadie de lo que se hace. Mala información religiosa. Dios se reduce a ser un salvavidas. Es alguien a quien recurrir en momentos difíciles cuando hay problemas. No existe una relación de amor con él ni con los hombres. Dice la chava, prendan el cirio porque hoy tengo un examen. Nada más. Moral pragmática. Moral pragmática. Solamente se cumple con lo que sirve o es útil. Cuando la vivencia de la moral es difícil, se deja a un lado. La moral no es un capricho de unas personas, por lo tanto no se puede tomar lo que es útil. Hay que vivirla en su totalidad. Moral de apariencia. Solamente se cumple con las normas externas. Hay que aparentar ser bueno, no importa crecer en santidad. Perfeccionismo moral. Se da en personas que no se pueden aceptar a sí mismas tal como son. Hay que lograr la perfección moral por sí mismo sin contar con Dios. Es la moral del que siente dolor al pecar porque está demostrando ser imperfecto. Moral independiente. Vivir la moral como dicta la conciencia, aunque ésta esté deformada o equivocada. Es una moral católica sin iglesia católica. Indiferentismo, pasividad, como que no se pueden resolver los grandes problemas del mundo, no se hace nada. Como no se puede vencer el pecado, sigo haciendo lo mismo. Olvido la ayuda de Dios. Moral de ¿hasta dónde se busca cumplir o hasta dónde tengo que hacer? Es la moral del mínimo esfuerzo. La auténtica vida cristiana debe buscar imitar más a Cristo. La auténtica moral cristiana no está basada en evitar el mal. Moral del sexto y noveno mandamiento. Se reduce al campo de lo sexual únicamente. Nada cuenta mientras se cumpla con el sexto y el noveno mandamiento. Moral negativa. Se limita a lo que no hay que hacer sin pensar en el por qué. Algunos ven así los mandamientos. No se fija en hacer el bien, sino evitar el mal, no robar, no mentir, no matar, nada más. Moral evolucionista. Es aquella que piensa que la iglesia debe modernizarse, que debe ser más comprensiva, más liberal. No se piensa que lo que ha cambiado es la forma, lo accidental, pero el hombre sigue siendo igual que siempre. Moral de actitud. Lo importante no son los actos, sino la actitud habitual. Esto es una influencia del protestantismo. La moral de situación. La bondad o malicia de un acto no depende de una ley universal o inmutable, sino que es determinada por la situación que se encuentra en el hombre. ¿Cuál es la verdadera moral de la iglesia? La moral ocupa la tercera parte del catecismo de la iglesia, el cual presenta la moral como una respuesta al llamado que el hombre recibe. La moral es la respuesta del hombre, una llamada personal de Dios. Este llamado, esta vocación implica a vivir según el Espíritu. Los 10 mandamientos constituyen la gran revelación de Dios. Son también el centro de la predicación de Jesucristo. En el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7, y la base de la enseñanza moral de los apóstoles, podemos decir que en este discurso se encuentra toda la moral cristiana y su norma. El catecismo divide los mandamientos en dos partes: amarás a Dios sobre todas las cosas, que es del 1 al 3, y al prójimo como a ti mismo, que es del 4 al 10. El catecismo es un texto de referencia segura y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, una norma segura para la enseñanza de la fe. Es una moral cristológica.
Es decir, Cristo es el centro y el modelo de la vida moral cristiana. Él debe ser el criterio esencial del actuar cristiano. Las personas en la actualidad hacen grandes esfuerzos por imitar a los grandes del deporte, el cine, la música. Se imitan la forma de hablar, de actuar, de vestir. Pero cuando se trata de imitar a Cristo se ve como un imposible porque Él es Dios, siendo que la imitación de Jesús está al alcance de todos. El Evangelio marca el camino a través de las virtudes de la humanidad, la mansedumbre, el amor, la sinceridad. Además se cuenta con muchas ayudas como son la gracia, los sacramentos, la oración, la escritura, etc. Imitar a Cristo no implica llegar a tener una vida sin defectos, en poco tiempo, sino que debe ser un trabajo constante, de toda la vida. Este esfuerzo debe estar orientado a pensar, sentir, querer con la mente, la voluntad y el corazón. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Balbina de Roma, Virgen y Mártir. En Roma, conmemoración de Santa Balbina, cuyo título situado en el Aventino muestra la veneración que se tributó a su nombre antes del año 595. Balbina significa aquella con dificultad para hablar, es de origen latino. Se encuentra en Roma, recuerdos de Santa Balbina, en 3 puntos diferentes que están relacionados con las primeras antigüedades de la cristiandad en esta ciudad. En el relato puramente legendario del martirio de San Alejandro, se menciona al tribuno Quirino, quien murió mártir y fue enterrado en la catacumba sobre la Vía Apia. Su gracia fue estimada con gran veneración y se describe en los viejos itinerarios, guías para los peregrinos, que en las catacumbas romanas la tradición dice que su hija Balbina, quien había sido bautizada por San Alejandro y que pasó su vida siendo soltera, fue enterrada luego de la muerte de su padre en la misma catacumba. La fiesta de Santa Balbina se celebra un día como hoy, 31 de marzo, Usardo habla de ella en su martirologio y su relato de Santa Balbina se apoya en los registros del martirio de San Alejandro. Sobre este cementerio, en el siglo IV, el Papa Marco erigió una basílica. Existe todavía sobre la pequeña Aventina, dentro de la misma ciudad, el viejo título de Santa Balbina, primero mencionado en un epitafio del siglo VI y en las firmas del Consejo Romano en el 595. En tiempos del Papa Gregorio I, esta iglesia fue erigida en un antiguo amplio salón. Su santo titular se supone es idéntico con Santa Balbina, que fue enterrada en las catacumbas, y cuyos huesos, junto con los de su padre, fueron traídos aquí en fecha más tardía. Sin embargo, estamos en ese contexto de festividad. En Santos y Conversos celebramos a Santa Balbina de Roma, Virgen y Mártir. La rola corre a cargo de Jazz Allende, el profeta. Entre paréntesis, antes que te formaras. Vamos a escucharlo con mucha atención. Para ser mi profeta en las naciones yo te elegí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. En el chiste, una persona llega a comprar una playera y la pide estampada con un personaje inspirador. ¿Me puede vender una playera con un estampado de un personaje inspirador? Y el de la tienda le dice, ¿Gandhi? Y él le dice, no, Mediani. Curiosidades de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir que Jesús ascendió al cielo? Con Jesús uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. En su Hijo Dios está humanamente cercano a nosotros, los seres humanos además. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. En el Nuevo Testamento la ascensión de Cristo marca el final de la cercanía especial del resucitado con sus discípulos, que duró 40 días. Al final de este tiempo, Cristo entra con toda su humanidad en la gloria de Dios. La Sagrada Escritura expresa precisamente esto mediante los símbolos de la nube y del cielo. El ser humano encuentra sitio en Dios. Jesucristo está ahora junto al Padre, de donde vendrá un día para juzgar a vivos y a muertos. La ascensión significa que Jesús ya no está en la tierra de forma visible, pero está presente siempre. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Hechos 1:11 en Curiosidades.
Muchas gracias por acompañarnos en este video. Les seguimos invitando a que coloquen sus intenciones. Estamos pidiendo por todos los enfermos, por todos los que han sido intervenidos quirúrgicamente, por todos los que nos piden una oración. Con mucho gusto la vamos realizando con todo nuestro corazón. En este caminar como iglesia estamos unidos siempre, y gracias también por la preparación de la Semana Mayor en las parroquias, y les damos gracias también especialmente a los que están en nuestra parroquia trabajando y comprometiéndose con mucho amor en las diferentes actividades. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de compartir con ustedes desde Santa Lucía este Espíritu Canal, ya con sus 4 años cumplidos, y esperando sus preguntas. Mándenos sus preguntas aquí también en medio de sus intenciones. ¿Qué pregunta tienen para poderla contestar? Hacer un video de preguntas y respuestas, como lo hemos hecho en otro momento. Espíritu Canal está vigente. Denle like y suscríbanse.